Dale un grito fuerte de alabanza al Señor, vamos. Con su poder y viene danzando por los collados, Jesús el Rey.
bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Fin de semana no lo puedes perder. Muy bien, ¿están listos o no están listos? Bueno, voy a darles un poquito de trasfondo cultural. No voy a ser demasiado detallista. Quiero que agarremos el cuadro general de qué es Halloween y qué es Noche de Muertos y Día de Muertos y toda esa onda que de pronto escuchamos cada año en la temporada cuando cambia el otoño al invierno, ¿no? Y cada año lo escuchamos y quiero darte un contexto general. Ahora, es muy importante saber que esto no es algo que está geográficamente limitado a una región en el mundo, sino que en todas partes del mundo hay de una manera u otra alguna celebración. En la mayoría es alrededor de esa temporada en donde se celebra el final de una cosecha, es al final de una cosecha y se piensa que los espíritus de los muertos vienen a visitar en esos días. Por ejemplo, dice la autora Marguerite Yourcenar que los ritos otoñales son de los más antiguos celebrados en toda la tierra. Dice, parece que en cada país el Día de Muertos ocurre casi a final de año y después de las últimas cosechas, cuando la tierra que ya está vacía, porque han cosechado el fruto, ahora da pasaje, da libertad a que los que estaban debajo de ella puedan caminar y presentarse entre los vivos. Es lo que ella ha estudiado en diferentes países, en culturas, en sociedades que se celebra esto. Entonces fíjate, por ejemplo, en la cultura celta y druida, que es realmente en los Países Bajos, Irlanda, parte de Gran Bretaña, toda la cultura celta, en donde existen los druidas, los druidas son como brujos, como la élite social, intelectual y espiritual de esa cultura celta. Ellos celebraban, ¿verdad? La noche de la fiesta de la cosecha, en donde celebraban y hacían sacrificios animales e incluso humanos, en donde creían que había una reencarnación y estaban contribuyendo con el convivio de la reencarnación entre los espíritus que están muertos, los que acaban de morir, los vivos. Era como todo un relajo así muy grueso. Y celebraban por ahí de los años 1500, en el siglo XVI, algunas de las personas empezaron a vestirse de muertos, de espíritus. Ellos les llaman en su cultura Aos Si, que significan espíritus. Y se vestían de momias, de muertos, de espíritus, de hadas, de brujas. Y pues iban a las casas representando a los muertos que según estaban caminando entre ellos para pedir comida a diferentes casas. Entonces ya ahí usted puede ver que de allí se lleva la tradición a Estados Unidos y otros países, en donde en Halloween, ¿verdad?, se visten ahora de diferentes cosas para ir a pedir ¿qué? Dulces, ¿verdad? Entonces desde allá se tiene esa tradición. Luego en México, por ejemplo, es una tradición totalmente distinta. En México y en otros países de Latinoamérica, creo, pero en México, desde los aztecas, hace casi 3000 años realmente, si no es que más, se celebra el culto o la adoración a la diosa Mictecacihuatl. Estaba como complicado. Y es la diosa de la muerte. Y se celebraba incluso todo el mes de agosto. Es una adoración a la diosa de la muerte, ¿sí? También aquí en la región de Michoacán, con los purépecha, es el Día del Muerto Nuevo o Día de Muertos, en donde se celebraba también un par de días donde se ponían altares a la persona difunta y se le ponen ofrendas y comida, la comida favorita y cosas favoritas de esa persona, y se creía que su espíritu, algunos creen eso, que su espíritu viene y absorbe la esencia y convive con las personas vivas durante ese día. Entonces, la Iglesia Católica
en el siglo XVI, al ver que en diferentes países las diferentes culturas celebraban de alguna manera u otra en diferentes fechas un culto, un honor a los muertos, ellos establecieron un par de fechas, que es el 1 y 2 de noviembre, que le llaman Día de Todos los Santos o Día de los Fieles Difuntos. Y ese día viene de una raíz, el nombre viene de una raíz lingüista que es All Hallow Tide. Todos los santos día, el día de todos los santos. O All Hallow Mass, la misa de todos los santos. Y en esos días es donde recuerdan a los que fallecieron, a los que están muertos, a mártires incluso, a santos, y oran por aquellos que ellos creen que están en el purgatorio para que entren realmente al cielo y tengan una entrada en la vida eterna. Entonces son como los días de oración por los muertos y de recordar a los muertos. Ahora, Halloween no es una palabra moderna que se inventó en Estados Unidos. Halloween es de víspera, que viene de una palabra de Irlanda, víspera de Hallow, la noche antes del día de todos los santos, como la víspera de Navidad, ¿sale? Entonces es Halloween, la noche antes. Entonces hay preparativos, es donde se empezaron a hacer diferentes fiestas la noche antes. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió cuando la Iglesia Católica empieza a instalar esta fecha en diferentes países? Que en la gran mayoría de países hubo una mezcla de la tradición católica con la tradición de esa tierra, la tradición pagana. Entonces, por un lado, ¿verdad? La gente dice, bueno, ahora soy católico y oraba por sus difuntos, recordaba a los muertos. Por otro lado, ponen altares para que y ahora también lo hemos mezclado con el Halloween de los celtas y se visten y es como, pero el punto no es ese, porque una gente dice, no, voy a investigarle más y la etimología y la fecha. Ese no es el punto. El punto es que en muchas partes del mundo, incluso en Asia, los budistas también celebran el festival Bon, que es similar. En casi todas partes del mundo hay algún tipo de celebración en algún momento del año en donde se cree que hay algún tipo de interacción con los muertos y se le ofrece culto, honor, lo que sea a los muertos. Y tenemos que entender que fue una mezcla también con ahora una fecha religiosa que la Iglesia Católica ha instalado. ¿Tiene sentido eso o no? Ahora, ¿en qué ha evolucionado el Halloween a nuestros días? Pues en varias cosas. Hay gente que es muy estricta y sigue la tradición católica del All Hallow Tide, el Día de los Fieles Difuntos o Día de los Muertos. Hay gente que sigue la tradición indígena o ancestral de su región, en donde en algunos lugares levantan altares, en algunos otros lugares hacen otras celebraciones. En algunos lugares se celebran las dos cosas. Para otros es simplemente el folclore mexicano. Es puente. ¿Me explico? Y hay que ir a ver las flores de cempasúchil. Y para otros como que ellos lo desconectan de todo un asunto espiritual y piensan que solo es folclore mexicano, ¿no? Hay otras personas que de plano se disfrazan de muertos o de espíritus o qué sé yo, y pues van a pedir dulces, a espantar a gente, niños, no sé, niños lo hacen también de diferentes maneras. Ahora, hay prácticas muy fuertes que se han evolucionado de este concepto de adorar a los muertos. Por ejemplo, en México, que es muy fuerte, existe la adoración a la Santa Muerte. Como una nota interesante, porque a mí de pronto me gustan las cosas interesantes. La imagen de la Santa Muerte es la Catrina. La Catrina sale de la imagen de la diosa Mictecacíhuatl. O sea que aquí en México nació la adoración a la Santa Muerte. Y la adoración a la Santa Muerte se da en personas que están al margen o fuera del margen de la ley. Gente que vive violando la ley, pero no son creyentes o cristianos o católicos, pero tampoco son ateos. Tienen que adorar algo, pero como no quieren entrar en la adoración de un Dios vivo que cambia tu vida en justicia, quieren seguir con injusticia, adoran a la Santa Muerte para adorar algo que les permita vivir como quieren vivir.
¿Ves? Eso es interesante. Entonces, ha evolucionado en la Santa Muerte. Gente así de, Y también ocurren, claro que ocurren, en ese mismo extremo, otros extremos de rituales, brujerías, hechicerías, encantamientos. También ocurre eso. Se eleva esa actividad, por decirlo así, en esta temporada, en muchas partes del mundo. Ahora, como cristianos nosotros no tenemos que estar asustados. Lo vamos a ver después, porque nosotros somos hijos de Dios. Ningún arma formada en nuestra contra prosperará. Entonces nosotros tenemos que entender que realmente no es una amenaza a nosotros, solo que vivimos en un mundo que esto es real y tenemos que entender cómo afrontarlo y cómo vivir y cómo hablar y cómo actuar en este mundo que practica estas cosas. Entonces, por ejemplo, vamos a ver 4 cosas rápidamente o 4 contrastes de qué es lo que se celebra en esta temporada de Noche de Muertos y qué es lo que la Biblia dice al respecto. Por ejemplo, vamos a incluir algunas cosas católicas, algunas cosas celtas, algunas cosas. Lo reduje a 4 principios o 4 cosas que se celebran o se piensan en estas fechas. Número 1, se recuerda a los difuntos, familia, mártires, santos, se recuerda. Es una cosa que se recuerda. Ahora, ¿qué dice la Biblia respecto a recordar nuestros muertos, la gente que murió? Lucas 24, verso 1, dice el domingo, muy temprano por la mañana las mujeres fueron a la tumba, esta es la tumba de Jesús, llevando las especias que habían preparado. Ahora, ¿se toparon con una tumba? ¿No le escucho qué? Porque Cristo Jesús resucitó. Pero el punto es que fueron a la tumba a llevar especias, no porque creían que interactuaban con Jesucristo muerto, sino porque era una manera de recordar y honrar a Jesús que había muerto. Ahora en Hebreos 13, verso 7 dice, acuérdense de los líderes o pastores, de sus pastores que les enseñaron la palabra de Dios. Piensen en todo lo bueno que haya resultado de su vida y sigan el ejemplo de su fe. Se dice que cuando el autor de Hebreos escribió esto, se estaba refiriendo a los pastores que habían tenido en la iglesia, que ya no estaban vivos, que estaban muertos. Y estaba diciendo, recuerden a sus pastores, piensen en la vida que llevaron, vean el resultado de su fe e imiten su conducta. Qué increíble, ¿no? Entonces, en otras palabras, eso no tiene nada de malo. Podemos y debemos de recordar de una manera adecuada a la persona que falleció, que ya no está con nosotros. Algunos dicen, no, yo ya no recuerdo nada. Pero en ese sentido, ese principio o esa parte, bíblicamente no hay ningún problema. Podemos recordar a los muertos. Ok, número 2. Por cierto, algunos muertos hay que recordarlos para no equivocarnos igual que ellos. Porque luego los idealizamos. No, fue una santa y fue una bruja. O sea, me explico. Ahora, claro que hay que recordarlos con honor y con gratitud, pero también aprender de sus errores. A otros hay que aprender de sus aciertos. Pero entonces, habla de recordar. Números, lo que hacen es, oran por los difuntos o los muertos. ¿Qué es lo segundo que hacen? Oran por los difuntos o los muertos. Entonces, nosotros no oramos por los difuntos o los muertos porque ya volvieron a la eternidad. Dice Hebreos 9:27, así como cada persona está destinada a morir una sola vez, no se reencarna una y otra vez, o no queda en un limbo esperando a ver qué pasa, muere una sola vez y después vendrá el juicio. Eclesiastés 12:7, pues ese día, está hablando de la muerte, ese día el polvo volverá a la tierra y el espíritu regresará a Dios, que fue quien lo dio. ¿Estamos acá? Entonces ya no puedo orar por esa persona. Si fue rebelde a Dios, va a estar separado de la presencia de Dios. Si fue fiel a Dios, va a estar en la presencia de Dios. Pero vuelve a Dios. Dios decide, no mis oraciones. No puedo, ya. No hay ninguna oración, rezo, nada que pueda cambiar la eternidad. Ni debo de orarles o pedirles, oye tía que estás en el cielo, hazme un milagrito. Ni puedo orar ni pedirle a algún muerto, santo o mártir que haga algo. El único al que le puedo orar
es a Dios, a su Hijo Cristo Jesús y al Espíritu Santo. Solo Él me oye y Él responde mis oraciones. Es lo que estamos viendo aquí. Ahora, número 3. ¿Qué es lo que se celebra o se cree? Se cree que los espíritus muertos visitan a los vivos, la visita de los espíritus de los muertos. Ahora, Lucas 16:26. Antes de leerlo, Jesús mismo cuenta esta parábola. Están en letras rojas. Jesús dice, había un rico llamado, no me acuerdo cómo se llama el rico, no dice el nombre del rico, no dice el nombre del pobre, Lázaro. Y había Lázaro que mendigaba a la puerta del rico. Y el rico nunca le daba dinero. Un día murieron los dos. Y Lázaro entró, dice, en el seno de Abraham. Y yo veo el seno de Abraham simplemente como la puerta para entrar al cielo, como en donde vamos a ser juzgados por Dios. Y una nota interesante es que un día en la eternidad son como 1000 años acá. O sea que tú mueres y dices, híjole, para esperar a mis hijos que lleguen algún día, va a ser como que llegaste y, mira, ya llegaron también. Es como que no, de verdad va a ser más o menos así. Pero entonces está este Lázaro en el seno de Abraham y el rico dice que está siendo torturado en un lago de fuego. Ahora, fíjate que el rico le dice a Abraham, deja que Lázaro me dé agüita. O sea, este rico no le dio nunca comida en la tierra y ahora quería que en la eternidad le pasara agüita del cielo al infierno. Es que acá está duro el calor, ¿no? Entonces, Lucas 16:26 son palabras de Jesús. Además le dice a Abraham, no se puede, ¿sabes por qué? Porque hay un gran abismo que nos separa. Ninguno de nosotros puede cruzar hasta allí. O sea, no se pueden pasar de allá para acá ni de allá para acá. 27, entonces el hombre rico dijo, por favor, padre Abraham, al menos envíalo de regreso a casa de mi padre. Tengo 5 hermanos todos malvados y quiero advertirles que no terminen en este lugar de tormento. Abraham le dijo, Moisés y los profetas ya les advirtieron, ya está la Biblia, ya les advirtieron. Tus hermanos pueden leer lo que ellos escribieron. El hombre rico respondió, no, padre Abraham, pero si se les envía a alguien de los muertos, ellos se arrepentirán de sus pecados y volverán a Dios. Pero Abraham le dijo, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no escucharán por más que alguno se levantara de los muertos. ¿Está acá? No había manera que se cruzara de allá para allá ni de allá para acá. 1, 2, Lázaro no podía regresar a la tierra a hablarle a sus hermanos, al menos que se levantara de los muertos. No escucho eso. O sea, hace que un espíritu no puede rumiar la tierra. Un ángel caído, un demonio, sí, pero un espíritu de un muerto, no. ¿Se puede hacer pasar por tu suegra difunta? Pero no es tu suegra difunta. Porque la única manera que uno que murió le puede hablar a uno que está vivo en la tierra es que se levante de los muertos. Y yo creo, como nota interesante, que se estaba refiriendo en la parábola a Jesús mismo, a Él mismo, que un día Él se levantaría de los muertos. Pero si no le pueden creer a Moisés, que habló acerca de Dios, ni tampoco iban a creer que se levantó de los muertos. O sea que no hay manera. Entonces, ¿qué espíritus ambulan por ahí si no son los de los muertos? Son demonios. O es imaginación, de verdad. O son trucos. Pero no es el espíritu de un muerto. Está muy claro en la Biblia. Número 4. Que algo más que ellos creen. Es la interacción de los muertos con los vivos. Entonces no solo que ellos visitan, que por cierto no puede, tendría que salir de la tumba así de así, tendría que tipo zombie pero vivo, me explico, o sea, tendría que ser de verdad. Como cuando Jesús resucita a Lázaro, así tendría que ser para que hable con los. Entonces, no pueden visitar. 2, la interacción que tiene el muerto con el vivo, ¿ok? Esto es lo que también se cree. Fíjate lo que dice Deuteronomio 18:11. No permitas que alguien se preste a actuar como medium o vidente, ni que invoque el espíritu de los muertos. En otras palabras, no solo no se puede, el que lo hace está realmente en gran rebeldía a la palabra de Dios.
y se está metiendo en agua muy caliente. O sea, eso es un asunto muy, muy grave. Ahora, quiero contestar rápido una pregunta y luego les voy a enseñar el principio que les quiero enseñar. Y luego voy a contestar un montón de preguntas que todo el mundo tiene. ¿Están listos o no? Gente, siempre que uno habla de esto, y se lo comenté con mis hijos, y también me hicieron la misma pregunta, Jared, porque Jared lee la Biblia, es muy pila, me dice, papá, ¿y qué onda cuando Saúl fue con la vidente, la medium, y trajo a Samuel? Y parece que Samuel le habló. A ver, ¿qué onda con eso? Los pone uno a leer la Biblia y salen así de rezongones, ¿me explico? No, qué bueno que piensen, porque hay que cotejarlo todo con la Biblia. Pero fíjate bien, fíjate. Lo hemos platicado el pastor Julio y yo, y Dios no puede contradecirse. Jesús no puede decir por un lado que la única manera que un muerto habla con los vivos es si el muerto llega a estar vivo otra vez. Que por cierto ocurrió cuando Jesús murió, resucitaron muertos. Imagínense. Y algún día cuando Jesús venga, todos nosotros o seremos transformados con nuestro cuerpo de resurrección, o si hemos estado ya en el cielo antes que Él venga, vamos a resucitar con nuevos cuerpos. Entonces, tú vas al cielo, estás en tu espíritu, estás allí. Pero cuando Él regrese te va a dar un cuerpo nuevo, va a estar resucitado. Porque no puedes caminar esta tierra sin un cuerpo. Entonces Dios no puede hacer una cosa, en un lado no puede enseñar una cosa y en otro lado enseñar otra cosa. ¿Está conmigo? Ok, entonces, es lo que nosotros creemos, que había tres posibilidades. Porque realmente toda la información que le dio la mujer a este Saúl de Samuel es información que era de conocimiento público, que Dios había abandonado a Saúl, que había una batalla contra los filisteos, a varias cosas. Entonces nosotros creemos que fue o un demonio, o la mujer le estaba haciendo un truco, o no sé cuál es la otra, pero otra opción. Pero no fue ni Samuel ni el Espíritu Santo. Si tú lees antes, Dios ya le había dejado hablar a Saúl. Entonces, pero le dijo, mañana vas a morir en la batalla. Entonces, ¿cómo pudo saber el futuro si un demonio no puede saber el futuro? Yo creo que la mujer hizo una conjetura. Pues dijo, Dios lo abandonó, Dios ya no le habla, por eso vino conmigo. Hay guerra contra los filisteos, este cuate mañana se va a morir. O un demonio lanzó una predicción al aire, que así funciona en espíritu de adivinación, por cierto. Pero no fue Samuel ni fue el Espíritu Santo. ¿Sí está conmigo? Porque Dios no puede hacer una cosa en una parte de la Escritura y hacer otra distinta acá. Muy bien, ahora, ¿qué tiene todo esto que ver conmigo? Porque te acabo de dar contrastes de las cosas que se celebran y de lo que la Biblia dice al respecto. Ahora, ¿cómo ponerlo en práctica? Porque muchos tienen preguntas que ahorita vamos a contestar. ¿Puedo comer calaveritas de dulce? ¿Me explico? O sea, hay esas preguntas. ¿Le doy dulces a los niños que vienen a la casa vestidos de momias? O sea, me explico, ¿qué hago con todo eso? ¿Puedo ir a Janitzio? Está bien bonita la florecita. O sea, ¿qué hago? ¿No? O sea, esas preguntas ahí. Entonces, antes de contestar tus preguntas, quiero enseñarte un gran principio que te va a ayudar a tomar muchas buenas decisiones. Ok, está en Romanos capítulo 14, acompáñenme a Romanos capítulo 14. Algunos piensan que un día es más sagrado que otro, mientras que otros creen que todos los días son iguales. O sea, en la misma iglesia hay diferentes puntos de vista. Cada uno debería estar plenamente convencido de que el día que elija es aceptable. Los que adoran al Señor un día en particular lo hacen para honrarlo a Él. Entonces, alguna gente decía, no, es que hay que ir a la iglesia el sábado. Otros decían, hay que ir a la iglesia el domingo, es el bueno. No, yo quiero ir el lunes, yo no sé. Entonces dice Pablo, mira, unos piensan que todos los días son iguales, otros piensan que hay cierto día sagrado. Unos escogen un día para adorarlo, otros otro día. Está bien eso, o sea, está bien. Y lo dice, los que comen toda clase de alimentos lo hacen para honrar al Señor, ya que le dan gracias a Dios antes de comer.
Y los que se niegan a comer ciertos alimentos también quieren agradar al Señor y le dan gracias a Dios. Entonces dice, algunos comen todo tipo de alimentos. ¿Se acuerdan que vimos lo de la ley ceremonial y la ley moral? Algunos dicen, hay que entrarle a todo, aunque digan los científicos que las salchichas te dan cáncer, hay que entrarle en el nombre de... Como que alguna gente dice, otros dicen, no hay que entrarle a nada de eso. Y su convicción, no, como si sabes que te va a dar, no hay que dar. O sea, y hay gente que dice, no, ok. Pablo dice así, Romanos, tienes que leer luego todo el capítulo, Romanos 14. Yo sé, dice Pablo, y estoy convencido por la autoridad del Señor Jesús, que ningún alimento en sí mismo está mal. Pero si alguien piensa que está mal comerlo, entonces para esa persona está mal. Si otro creyente se angustia por lo que tú comes, entonces no actúas con amor si lo comes, entre paréntesis, enfrente de él. No permitas que lo que tú comes destruya a alguien por quien Cristo murió. Ahorita lo vamos a ver. Verso 21. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer ninguna otra cosa, cosa que nunca harías nada, que pudiera causar tropiezo a otro creyente. Por eso digo, cuando estés con ese que lo causa tropiezo, no significa que lejos de él no. Tal vez crees que no haya nada malo en lo que haces. Está bien, pero manténlo entre tú y Dios. Porque dices, no, yo creo que sí, todos los demás son religiosos. No, tranquilo, manténlo entre tú y Dios. Benditos son los que no se sienten culpables por hacer algo que han decidido que es correcto. Pero si tienes dudas acerca que si debes o no comer algo en particular, o estás así que no, quién sabe, a lo mejor sí me la tomo, a lo mejor no me la como, quién sabe. Entonces es pecado comerlo, pues no eres fiel a tus convicciones. Si haces algo que crees que está mal, pecas. Muy bien. Está buenísima esta enseñanza el día de hoy. Okay. Un aplauso a los que miran un pintarrón negro con colores neón. Qué padre, ok. Espero que se vea. Hay 3 secciones. Vas a ver 3 principios que necesitas siempre tener en mente. Primero, obediencia. Obediencia. Hay instrucciones muy claras en la Biblia. Ya les expliqué, incluso se reafirman en amar a Dios y amar a tu prójimo. Instrucciones muy claras que hay que obedecer. ¿Estamos o no estamos? Luego, ahí hay obediencia. Luego hay otras que no están muy claras en la Biblia. Así de que pues ya le busqué y no le hallé. Y el pastor allá en tal país dice que sí, y el de Estados Unidos dice que no, y el de acá que quién sabe, y a quién le hago caso. Allí Pablo dice, aprende a madurar y desarrollar tus propias convicciones. Todo el mundo quiere que nos diga, a mí díganme cómo hacerlo, es un niño. Usted quiere madurar en su fe, aprenda a pensar. Digo, nomás ahí para. Y número 3, hay que aprender a tener compasión. ¿Qué se tiene? Compasión. Entonces, fíjate, lo puedes aplicar a todo en tu vida. Ahora, ¿qué dice la Biblia respecto, por ejemplo, del alcohol, de tomar alcohol? Dice, no te emborraches. O sea que ahí dice, no, es que yo pienso que sí está bien. De pronto, de vez en cuando no pasa nada, una buena. Sí. Ahí ya entras a desobedecer la palabra. Porque la Biblia claramente te dice, no te emborraches. Ahí ya estás desobedeciendo, mijo. Por más que le quieras llamar convicción, no es convicción, es desobediencia. A todo lo claramente establecido debe de haber obediencia. Ahora, ¿cuántas está bien tomarse? Le voy a decir algo, para algunos, una está mal. Dicen, no, yo es que yo no puedo, yo antes de ahí me sacó Dios para tomar otra vez, no está mal.
perfecto. Para ti es tu convicción que eso está mal. Otro dice, 2 no me pegan. Hello, ¿alguien está acá? Bueno, dice, yo digo que sí, 2. Pero si tú dices, yo no puedes decirle al que sí, pecador. Hello. Y el que dice sí, no le puede decir al que no, religioso. Pero si estoy en una reunión con gente que pudiera hacerlos tropezar, un exalcohólico, un cuate que cree que es pecado tomar, si estoy en una reunión con él donde sé que me va a ver, que está ahí, entonces por compasión, dice Pablo, para que él no tropiece, no tomas. Entonces todas las decisiones en la vida están así: obediencia, convicción, compasión, todititas. Ahora sí pasa el pastor Julio, vamos a responder varias preguntas. Un aplauso fuerte al pastor Julio, me va a ayudar aquí a hacer unas preguntas. Nos van a traer unos bancos también acá. Bueno, está muy bien. Dicen, no, el pastor Andrés dijo que está bien tomar. No dije eso. No dije eso. Dije otras muchas cosas. Hello, ¿estamos acá? No van a tomar así un cuadrito de 5 segundos del mensaje. Lo que dijo el pastor Andrés. Bueno, Julio, hay varias preguntas. Sí, el asunto es que siempre en estas fechas muchas personas se nos acercan al pastor Andrés, a mí, a otros pastores, y a hacer este tipo de preguntas. Y entonces, pues ¿por qué no contestarlas aquí? ¿Verdad que sí? Por ejemplo, algunas mamás dicen, ¿qué hago si le piden a mi hijo que participe en la elaboración de un altar de muertos en la escuela? O sea, que su hijo haga un altar de muertos, Sí, que sí. participe en hacerlo, en poner comidas. Así ¿Dónde es. creen ustedes que entra eso? En obediencia. Porque claramente vemos que no podemos ser partícipe de ningún tipo de mediums entre la muerte y la vida. ¿Estamos acá? Porque el altar de muertos representa interacción con Porque el el muerto. altar de muertos representa la interacción o el medium que se está teniendo con la muerte. Entonces, de nuevo, hay gente que está diciendo, no, así está bien. O sea, usted estudia la Biblia, usted, ¿me explico? Yo le digo como yo estudio la Biblia y he llegado a esta conclusión, que elaborar un altar de muertos, para mí, es desobedecer instrucciones muy claras de la Biblia. Si lo has hecho, no te condenes, pídele perdón a Dios y nunca lo vuelvas a hacer. Se acabó. ¿Sale? ¿Otra? Otra. ¿Qué hago si mis hijos quieren disfrazarse y salir a pedir dulces? ¿Dónde en la Biblia dice no te disfraces? No digo, estoy preguntando. No, pues en ninguna parte. Ninguna parte, ¿no? Ahora, de nuevo, cuando yo era niño, mi mamá, en el tiempo de Halloween, Día de Muertos, nos vistió a mí de pirata, pero pirata bonito, no creo así de pirata macabro, así zombie, nada de eso, ¿no? Así pirata bien, y a mi hermana de princesa, ¿no? Entonces, pues es una convicción en ese sentido. Ahora, yo creo que disfrazarse de espíritus, de muerte, creo que está rayando en la línea entre convicción y obediencia, en lo personal. Pero creo que en ese sentido es un asunto de convicciones. Yo en lo personal no lo haría, yo en lo personal, pero no puedo decir que aquel que dice, no, es que nomás está pidiendo dulces y pues, le encantan y pues que aproveche, que le llenen su canastita de una vez. O sea, de nuevo, yo no creo que lo haría, pero de nuevo, yo no puedo imponer mi convicción sobre la tuya. Que de nuevo siento que a veces como iglesia cristiana somos tan inmaduros que a veces al predicar o al enseñar, ciertos líderes imponen sus convicciones como si fueran instrucciones bíblicas. Y yo creo que cae dentro de convicciones. Es que si le dicen a un niño, el 15 de septiembre vente disfrazado de Morelos,
Ajá. ¿Cuál es la diferencia entre venir el 15 de septiembre disfrazado de Morelos y disfrazarte de príncipe valiente el 31 de A eso octubre? voy, uno se disfrazó como para recordar la revolución y nuestros héroes y toda esa onda. Entonces, pero el disfrazarse por ejemplo, interactuar con todo está en la motivación, yo creo, y en la convicción de cada quien. Y quizá mi corazón no me lo permite a mí, a otra persona sí, pero creo que también hay límites por el tema de la interacción con espíritus, ¿no? Ok. ¿Y qué hago Perdón, si... ¿sí está quedando claro? ¿Les ayuda esto un poquito? Ok, sí, la que sigue. ¿Y qué hago si no soy yo el que me disfrazo, pero son los niños que vienen disfrazados de calaveras y eso, y tocan a la puerta y piden dulces en mi Y casa? me piden dulces. ¿Qué hago con los niños que me vienen a mí pedir dulces? ¿Dónde entra? ¿En obediencia, en convicciones o en compasión? En compasión. Ahí entra. Porque mira, fíjate bien, fíjate lo que dice Efesios. Alguna gente dice, no, es que en Efesios 5:11 nos lo prohíbe la Escritura. Dice, porque no participen en las obras inútiles o infructuosas de la maldad y la oscuridad. Al contrario, repréndanlas o sáquenlas a la luz. Si tú lees todo el capítulo, no está hablando de eso. Está hablando de encontrar a cristianos en pecado y de que tú participes de ese pecado y que nunca les digas, brother, veo que andas mal. Pero nunca se nos da esa instrucción de decirle al mundo, nunca, sino que unos a otros como creyentes. Ahora fíjate al contrario, ¿qué es lo que dice del mundo? Mateo 5:42. Fíjate bien, como dice, dale a los que te pidan. Y no les des la espalda a quienes te pidan prestado. Han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, pero yo les digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. Yo creo que entra dentro de compasión, porque luego llega el niño vestido a la casa, y dice, no vayas a aquella casa porque es cristiano y te va a regalar un folleto y te va a regañar y te va a decir que te vas a ir al infierno y a esa casa no vayas. ¿Me explico? Ojo. O puede decir así, bro, hay que ir a esa casa. Esos cuates son cristianos y dan los mejores dulces de la cuadra. Entonces, yo puedo verlo. Ahora, de nuevo, si tu convicción no te lo permite, porque ahí estamos entrando de nuevo en una línea entre compasión y convicción. Si tu convicción no te lo permite, está bien, no lo hagas. Está bien, por favor, no lo hagas. Yo no quiero que nadie salga aquí. El pastor nos dijo, no. No lo hagas si tu convicción no te lo permite, ¿ok? Pero yo creo que entonces si no lo vas a hacer, mejor ni contestes la puerta para decirle, no, chamaco, salgas de aquí, le va a caer un rayo ahorita, mejor nada más cierra la puerta, no lo juzgues, no lo critiques y guarda tu convicción y enciérrate a ver Netflix o lo que tú quieras hacer, no hay ningún problema, a orar, me explico, está bien, ok, pero yo en mi casa somos compasivos y generosos. Yo quiero que los niños que vinieron en Halloween y recibieron muchos dulces de mi casa tengan la confianza de venir en otros días de la semana a jugar con mis hijos, a conocer la presencia de Dios a través de mi familia. Es lo que yo quiero. Yo no quiero cerrarle la puerta a mi colonia, yo quiero abrirle la puerta a mi colonia. En mi postura, cada quien tiene que desarrollar su convicción. Ahorita que mencionaste eso de ver películas, Sí. Y eso de que precisamente en esta época, Viernes 13, Halloween y toda esa sarta de películas están en la tele, ¿qué deberíamos hacer con respecto a eso? Yo no las veo. A mí me pone así la verdad, yo no las veo. Yo no dejo que mis hijos las vean. Yo no recomiendo que las vean. Yo creo que pudiera ser una puerta. La lámpara del espíritu es el ojo. Y lo que tú dejas entrar por tus ojos puede afectar tu espíritu de una manera muy profunda. Ahora si dices, es pura catsup y son efectos especiales y esas sierras de plástico, ¿no? O sea, bro, tú serías 1 en 1.000.000 que realmente pudiera separar eso. La gran mayoría, aunque cree que lo puede separar, termina teniendo afectaciones espirituales más adelante que no lo cree, porque estamos abriendo ciertas ventanas de la lámpara de nuestro cuerpo, de nuestro espíritu. Es lo que yo creo. Okay. ¿Otra? Sí. También después de que se levante el altar de muertos,
a veces invitan a la gente a comer de lo que habían puesto en el altar de muertos. Ok, o sea, si puede comer de lo que había en el altar de muertos. Sí. Yo creo que entra en convicción. Digo, ustedes ya lo pueden contestar, ¿eh? O sea, ya están diciendo, eso es lo bueno, que ya están ustedes participando, eso está padrísimo. Pero yo creo que entra en convicción, porque entramos a Romanos 14, donde Pablo dijo que si para uno está comer bien y si para el otro no. ¿Saben por qué lo está diciendo Pablo? Porque todas las carnicerías de aquel tiempo eran lugares de sacrificios a ciertos dioses o ídolos. Entonces ponían la vaca sobre el altar de un dios pagano, la sacrificaban al dios pagano y luego la llevaban a la carnicería. Entonces cristianos decían, no, yo no voy a comer, se lo ofrecieron al ídolo ese. Sí. Y Pablo dice, para mí todos están limpios en el nombre de Cristo Jesús, amén. O sea, es lo que está diciendo Pablo, ¿ves? Entonces yo por eso creo que entra en convicción, porque precisamente es Romanos 14 que lo está enseñando así. Hablando de la comida, calaveritas de dulce, pan de muerto, gomitas en forma de araña y víboras y... Convicción, pero si estás cerca de cristianos que no sabes para dónde, por compasión, no te las comas. Porque hay gente que dice, no, es que qué rica la de dulce, ese es puro dulce, está feita, sí, pero está bien rica. Y sí, pero si hay un cristiano ahí cerca de ti, ¿verdad? Estás en una reunión, para que se le quite lo religioso, mira. No. Romanos 14 dice, por favor no destruyas la obra de Cristo Sí, en otra wow. persona, por favor. Entonces, yo creo que ahí entraría entre convicción y compasión. Okay. Y llevarle Pan de muerto, lo mismo. y llevarle flores a la tumba o alimentos a la tumba de... Ok, flores y alimentos, yo creo que ahí hay una delgada línea, porque vimos que recordar está bien. Incluso le llevaron especias a la tumba de Jesús. Creo que recordar está bien. Mi papá le lleva flores a la tumba de mi abuelita y de mi abuelito y los recuerda. Y con gratitud le dice, Dios, gracias por mis papás que me dieron la vida y los años que me animaron en la fe, y le da gracias a Dios. Pero creo que llevarles alimento viene detrás de ese pensamiento que el muerto lo va a disfrutar, lo va a absorber. Está muy flaco. Mínimo una vez al año que se nutra, ¿no? O sea, entonces, creo que ya me estoy divirtiendo ahora sí. Entonces, creo que ahí ya entra otra cosa. Por un lado, el tema de las flores entra en convicciones, o sea, porque alguien dice, no, yo no le puedo llevar nada, está en su convicción, pero tú dices, no, pero creo que el tema de llevarle comida tiene un pensamiento de fondo que es la interacción, y ya ahí creo que estamos desobedeciendo la escritura de mediums. Sí. ¿Tiene sentido eso? Ok. ¿Qué tal porque estas fechas todo el mundo quiere ir a Janitzio? Todo el mundo quiere ir a Janitzio. Sí. ¿De verdad quieren ir a Janitzio? Ok, pero hay mucha gente que sí. ¿Y qué dicen cuando van a ir? ¿Qué dicen? Pues que si está bien, que si no hay problema. A mí, sinceramente, muchos me preguntan, oye, pastor, ¿puedo irme a Janitzio? Yo no soy tu mamá, pues, para andarle diciendo. Pero me Y preguntan. no te dicen ni bailar con la Catrina. No. Bueno, mira, ok, ahí te va. Creo que está entre estas dos en lo personal. Te voy a decir por qué. Ahora, puede entrar quizá dentro de convicciones, porque tú dices, no, yo nomás voy a ir a ver, se me hace como que hay flores y se ve bonito los colores y está padre, y nomás fui, me comí una calaverita de paso, ¿no? Y listo, ¿no? A mí en lo personal, es meterme en un ambiente de mucha opresión. O sea, el ambiente espiritual aunque no es visible, es muy real. Entonces, para mí Andrés, yo creo que estoy en esta línea. Entonces, algunos quizá dicen, no, para mí eso es desobedecer porque estoy metiéndome justo en medio de las tinieblas. Y todo. Sí, pero brother, vas al trabajo con un montón de gente que está en las tinieblas. ¿Me explico? ¿Qué tú sabes que la persona del escritorio de al lado? ¿Qué está haciendo en las noches esa persona?
A lo mejor te levantó un conjuro anoche y tú ni sabes, está ese cuate. Ahora, pero, para mí es meterme en un ambiente de mucha opresión, como así de que, voluntariamente, así que vamos a ver qué nos puede hacer el diablo. O sea, como que yo siento que es así, yo en lo personal. O sea, vivo en el mundo, entonces no puedo evitar un montón de cosas, ¿no? Pero ir como a buscarme un pleito, yo como que ahí zafo, yo en lo personal. A mí sí me afectan mucho algunas cosas como opresivas, todas esas, me impactan esas cosas, pero de nuevo, si tú lo puedes separar totalmente y solo ir a ver y de curioso y folclore y todo y te vas y le hiciste así al diablo, fuchi, y ya, perfecto, ven, date la vuelta. ¿Me explico? Yo no, tú a lo mejor sí. Sale, ¿cuál otra? Una más. Entonces, para que quede bien claro, los muertos no conviven con los vivos. No, señor. No pueden venir y tomar de la sustancia de los alimentos. No, señor. Y que si me apareció mi abuelita y que entonces... Si se te aparece tu abuelita, personas que dicen no que se le fue tu apareció. abuelita. Fue tu imaginación, fueron las quesadillas, fue una esquizofrenia o fue un demonio. De verdad, no fue Dios, ni fue tu abuelita, fue otra cosa. Dices, es que me habló bien bonito. Hasta el diablo puede hablarte cosas bonitas y se puede presentar como un ángel de luz. No significa que es Dios o que es algo bueno. Ahora, yo a veces, dicho sea de paso, a veces me imagino a mi abuela hablándome. Así que, échale ganas, mijo. ¿Qué voy a decir? Mi abuelita tuvo una visión, se me apareció, me dijo, no. Simplemente siento que en mis pensamientos, ¿verdad? Yo estoy acordándome de alguien que fue una inspiración para mí y sus palabras me siguen empujando el día de hoy, aunque no está aquí, ¿no? Entonces, pero bueno. Ok, gracias, Pastor Julio. Un fuerte aplauso, Pastor Julio. Voy a pedir al equipo de alabanza que pase, ya estoy terminando. Ahora, para mí sería quizá más sencillo o más rápido, no más sencillo, pero más rápido, nada más decirle a usted como iglesia, no haga, sí haga, no vaya, sí vaya, pero eso yo siento que es tratarlos como niños de kinder. Yo prefiero la dificultad de quizá 2, 3 desacuerdos entre algunos aquí en la iglesia, pero enseñarles a pensar y a razonar por usted mismo y a realmente investigar la Biblia, que a nomás meternos en polémica de que el pastor dijo que aquel que sí y aquel dijo que no y que aquel, o sea, yo no me quiero meter en eso. Yo prefiero que ustedes como iglesia y todos nosotros podamos madurar en nuestra fe y tomar decisiones sabias día a día, ¿no? Y a propósito, acerca de dar dulces, por ejemplo, a los niños que pasan, quiero agregar una cosa más y luego voy a leer un verso para terminar. Cuando alguien en el semáforo te pide dinero, cuando alguien en la calle te pide dinero, cuando alguien pasa a tu casa y te pide comida, tú que sabes que no van a usar ese dinero para algo malo, pero aún así no determina él que le voy a dar, determina mi generosidad que le voy a dar. Yo soy el que lo determina. Entonces yo creo que como iglesia tenemos que entender que nuestra postura hacia el mundo en cualquier tiempo del año tiene que ser una postura de compasión, una postura de amor, de generosidad, hasta que ellos vean la luz que hay en Cristo Jesús y que Cristo Jesús traiga transformación a sus vidas, como lo ha hecho también con nosotros. Dice Efesios 6, verso 12, y con esto termino. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo, en este mundo tenebroso, y contra espíritus malignos en los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Y termino con esto, iglesia. Nuestra lucha no es contra la persona que se vistió en Halloween. Nuestra lucha no es contra la persona que armó un altar en el Día de Muertos. Nuestra lucha no es contra mi familiar que le reza a los muertos. No es nuestra lucha con ellos. Por lo tanto, no voy a pasármela alegando con ellos o posteando cosas en las redes sociales para atacar lo que ellos hacen. Mi lucha es contra gobernantes espirituales,
Por eso es que en vez de atacar a los que están en tinieblas, voy a reprender las tinieblas en el nombre de Cristo Jesús. Voy a declarar luz en el nombre de Cristo Jesús. Si algo está en mi familia que no está bien, voy a orar por mi familia, no atacar mi familia. Si algo está mal en mi escuela, voy a orar por mis compañeros, no atacar a mis compañeros, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino es una lucha espiritual. ¿Y qué crees? Cuando me pongo la armadura que hay en Cristo Jesús, ese escudo de la fe, esa espada de la palabra de Dios, no hay nada, ningún diablo que pueda hacerme nada. Y lo digo porque en la temporada también que se celebra Halloween, Día de Muertos, hay actividad elevada espiritual. Pero usted no tenga miedo. Tómese el café igual de tranquilo que cualquier otro día. Como dice Pablo, todos los días pueden ser iguales para usted como cualquier otro, no pasa nada. Todos los días hay demonios, hoy también, hoy estoy igualito de bien, porque Cristo sigue siendo mi Rey, mi Señor, mi Dios. No pasa nada absolutamente. Mi lucha no es contra eso. Yo sé quién es mi Dios en Cristo Jesús. Vamos a darle fuerte aplauso al Señor. Amén.